Buenos días, jóvenes del grupo octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Este es el segundo video de la clase de Derecho Agrario del día de hoy, sábado 17 de julio de 2021. Primera clase del módulo, bueno, del último módulo de este cuatrimestre, ya que vamos a estar de julio a agosto. Continuamos con nuestra clase de Derecho Agrario y veíamos la clasificación de esta importante rama del derecho. Tengo aquí a la mano, antes de continuar, el libro que les decía, El México Acribillado. Ustedes podrán ver, del autor Francisco Martín Moreno. Ustedes pueden checar en internet, va a salir que fue un solo tirador que mató, asesinó a Álvaro Obregón Salido. Su segundo apellido era Salido. Y vean ustedes, nada más, aquí acompañan una copia del diagrama de lo que fue la autopsia de don Álvaro Obregón, donde se menciona que, bueno, habían 19 tiros. Él fue un revolucionario y también tuvo su participación en lo que fue nuestra materia, también del derecho agrario. Y lo que es de irónica la vida, mencionaban también, lo único que se dijo en ese momento, en aquella época de las cosas, realmente no dijeron esto, en 1928, sí, Martín Moreno, es Francisco Martín Moreno. Era de que cuando hicieron la autopsia y la vieron que su corazón en cualquier momento le daba un infarto, estaba mal de corazón, entonces si no lo hubieran matado las balas, lo iba a matar un infarto. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de la clasificación. El autor Lucio Mendieta Núñez, que ya les había yo mencionado anteriormente, sostiene que es necesario precisar la legislación con la que se pretende configurar, encontrando los factores comunes que le dan vida al derecho agrario. Doña Marta Chávez es contundente en su afirmación de que el derecho agrario es una subrama del derecho social, ya que sus objetos y relaciones no son solo mixtos, sino automáticamente sociales, pues tocan además de los ámbitos público y privado, lo sociocolectivo. Manuel González Hinojosa nos dice que es a la vez público y privado, pero que en ambos predomina el interés social. Luego de recopilar esta y otras opiniones, Mario Ruiz Massieu concluye que el derecho agrario revolucionario es una subrama del derecho social surgido del movimiento armado de 1910 en respuesta a las demandas de equidad y justicia social de la población rural, que generó la coexistencia de normas tanto de carácter público como de naturaleza privada, que impiden ubicarlo dentro de la tradicional clasificación del derecho público o bien del derecho privado. Otra de las características de nuestra rama es de su autonomía. El doctor Ordóñez Caraza, autor de La Voz Derecho Agrario de la Enciclopedia Jurídica OMEVA, reflexiona sobre la autonomía de esta rama jurídica, indicando que es común que se crea que ésta ha nacido como un apéndice del derecho civil, evolucionando hasta obtener su completa separación, pero ello solo es parte de la verdad en la conformación del derecho agrario moderno, ya que el derecho romano de la primera época fue más agrario que civil, por lo que en algunos casos esta evolución se realizó en sentido contrario, como que lo civil se separó de lo agrario, si lo vemos desde la época romana. La conquista y colonización de América provocó una fusión de conceptos que en algunos casos aún prevalece,
Bueno, prevalece. Y después llegamos a la época de la Revolución Francesa, 1789. Aquí se desmontaron las estructuras feudales y se consolidó la propiedad individual y absoluta. Sin embargo, la intervención del Estado en las convenciones privadas acentuó la importancia del carácter social del derecho, lo cual restringió la naturaleza limitada de la propiedad y fundamentó la función social de la misma. A partir de esta continua evolución, acorde con la realidad social y sus transformaciones, las ciencias del derecho se han ido separando para formar diversos campos de la actividad jurídica, entre los cuales modernamente nace nuestra materia, o sea, el derecho agrario. Como se puede apreciar, la mayoría de los tratadistas reconocen la existencia de un derecho agrario autónomo con respecto a otras ramas que le permiten existir por sí mismo, y su autonomía se divide en tres. Tenemos la autonomía histórica, la autonomía jurídica y la autonomía legislativa, perdón, no sin antes también tener la autonomía didáctica. Permítame que se... La autonomía sociológica y la autonomía económica. Son 6 autonomías. 6 tipos de autonomías están descritas en su síntesis de esta semana. ¿Y cuáles son las características de nuestra materia? Pues los intereses tutelados. Los intereses que tutela el derecho agrario tienen características muy particulares, como lo es la actividad agrícola, la pecuaria, la forestal, que aunque conocida en lo general, no deja de ser una actividad significativamente especializada. Tenemos también una normatividad especial. La normatividad especial que se aplica a su generis tiene raíces propias, alimentadas por la evolución de la tenencia de la tierra. Tenemos una participación especial. Esta actividad genera una participación pública y privada especial. Por una parte, el Estado desarrolla una actividad tutelar, a la vez que es otra la que despliega a los particulares desde sus respectivas posiciones de propietarios, inversionistas, trabajadores, etcétera. Tiene también influencia del medio. La normatividad agraria es afectada directamente por las condiciones del ámbito en que se aplica y es modificada siempre en función a las necesidades del campo. Esto quiere decir que nuestra materia es dinámica. Tenemos también un elemento esencial. El derecho agrario y su normatividad buscan esencialmente como su justificativo existencial la superación humana del campesino, lo cual incluye al propietario privado y al social. Eh, por ejemplo, en el derecho mercantil es en el comerciante, en el fiscal es el contribuyente. Y aquí tenemos al propietario privado y al propietario social. Nuestra materia se relaciona con otras ciencias y ramas del derecho. Tenemos el derecho civil, el derecho fiscal, el derecho laboral, el derecho penal, y sus fuentes. Pues acuérdense cuando ustedes estudiaron lo que era, de dónde viene el derecho, y vimos que había 3 tipos de fuentes: las fuentes históricas, las fuentes formales y las fuentes reales. Pues también tenemos aquí en nuestra materia estos 3 tipos de fuentes. Las históricas, pues vamos a ver desde la época prehispánica hasta la revolución cómo fue evolucionando la cuestión agraria, así como la normatividad, pasando por la reforma de 1992. Bueno, podemos llegar a esta conclusión. Al transcurso de los años, después de la reforma del artículo 27 constitucional, se creó el derecho agrario, beneficiando a todo el sector agrario, considerado en ese tiempo y hasta este momento uno de los más vulnerables, debido a que no existía ninguna norma jurídica
que lo regulara, y así como las actividades realizadas en el campo, ni norma jurídica que protegiera como tal a cada uno de los individuos que formaban dicho sector. Hablando de esto como sus derechos, beneficios, protección de sus tierras y el usufructo de las mismas. También viene en el artículo 4 de la Constitución una forma de las garantías de las cuales les da mayor protección en cuanto a sus tierras, su explotación y los frutos de estos mismos. Cabe mencionar que en el momento que se promulga la ley agraria, también se crea un organismo descentralizado que es la Procuraduría Agraria, la cual se encarga de asesorar a todos los ejidatarios gratuitamente para mayor protección de sus parcelas. También a la pequeña propiedad, así como realizar conciliaciones para no llegar a un juicio ante un tribunal agrario. Como se ve claramente, la reforma del 27 constitucional crea beneficios y realiza con esto un gran desarrollo del derecho agrario en cuanto a las normas. Y estas mismas normas, que es la ley agraria, crea la Procuraduría Agraria para mayor protección, o sea, crea una institución. Bueno, vamos a ver, antes de entrar a las etapas evolutivas, vamos a entrar un poco de historia de nuestra materia. Me gustaría que viéramos un video, visualizarles un video relacionado con la clase de hoy. Hay un video que es Derecho Agrario Introducción, independientemente de lo que ya vimos en el primer video y parte de hasta este momento. Vamos a ver este video que habla sobre la introducción a la materia para retroalimentar los conceptos que ya vimos anteriormente. Avíseme nada más cuando ya lo visualicen. A ver, permítame. Me avisa cuando ya se esté visualizando. ¿Ya lo visualizan, jóvenes? Parece que ya está cargando el video. Cerramos su Está pantalla. cargando, Lix. Ok. Dice Derecho Agrario, Introducción. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Soy el licenciado Cristian Javier Garrido Ramírez y seré docente esta vez de la materia de Derecho Agrario. Vamos a empezar aclarando los puntos para poder evaluar nosotros la materia. Bueno, esta materia va a ser evaluada en 4 partes. La primera parte será el apartado de tareas y trabajos.
La segunda parte será la participación, la cual consta de los foros de discusión y la presentación a la clase virtual, ya sea esta o la clase que vamos a tener a través de las plataformas Meet o Zoom. La siguiente parte consta de la evaluación intermedia y la parte final de la evaluación final. Cada parte tiene un porcentaje ya definido en cuanto a la calificación final. Si hablamos de las tareas y trabajos, van a contar un 20%, la participación será un 30%, evaluación intermedia 20% y por último, la evaluación final de un 30%. Vamos a empezar a platicar qué es cada parte, desglosar lo que es la evaluación. Bueno, yo les voy a publicar recursos materiales que van a ser archivos en PDF, videos, links a páginas web, entre otras cosas, para poder ir obteniendo la información. Estos recursos los vamos a publicar los días lunes y miércoles de cada semana. A su vez, yo les voy a solicitar tareas y o trabajos, los cuales van a ser solicitados los días martes de cada semana con fecha de entrega y hasta sábado hasta las 11:59 de la noche. Asimismo, lo que es de evaluación intermedia va a constar de un ensayo, el cual el tema pues lo vamos a ir desarrollando a través de la clase, ¿no? Lo vamos a solicitar a partir de la segunda semana de clases con fecha de entrega, tercera semana de clases más o menos, para que tengan una semana y media más o menos para poder integrar ustedes su trabajo, su ensayo de la evaluación intermedia. Y por último, la evaluación final, la cual puede constar de un ensayo, un trabajo o de una exposición virtual. Pues de cierto tema que les va a tocar asignado a cada uno, es que va a presentar la última semana de clase. ¿Okay? En dado caso de elegir nosotros una exposición virtual, bueno, pues va a ser a través de las plataformas que hemos manejado Meet y Zoom. Empecemos entonces con el tema principal de nuestra materia. Esta materia es el derecho agrario, y para poder empezar nosotros a platicar sobre el derecho agrario, bueno, pues vamos a ver qué es el derecho agrario en México, ¿no? Básicamente el derecho agrario en México pues tiene una profunda justificación teórica y práctica en toda la República, en todo el país. ¿Por qué? Porque toda la investigación y la enseñanza que nos deben enseñar nosotros como profesionistas debe vincularse al pasado histórico, a la realidad presente y al futuro del derecho agrario. En México, los problemas agrarios y agrícolas se catalogan entre los grandes problemas nacionales. Históricamente, ha habido formas de resolverlos. Por lo anterior, es sumamente importante conocer nosotros la materia agraria. En 1915, en nuestro país se marcaron nuevos rumbos políticos y legislativos en cuanto a la materia agraria. ¿A razón de qué? Bueno, pues en virtud de que el derecho agrario sale de su clasificación dentro del derecho público, el derecho privado, y nace una nueva rama denominada derecho social, que es donde nosotros encajamos el derecho agrario. Bueno, ahora que hablamos un poco de lo que es el derecho agrario en México, vamos a hablar sobre la distinción entre qué es un problema agrario, qué es la doctrina agraria, qué es la legislación agraria, qué es la reforma agraria y por último, qué es el derecho agrario. Vamos a empezar planteando esto, ¿no? Cuando un país determinado tiene un problema por un sistema que implica una injusta distribución de la tierra rural y un régimen de explotación de la misma que no compensa dicha injusticia, bueno, ahí chicos tenemos un problema agrario. Cuando este problema nace o surge, por lo general existen personas que proponen nuevas formas de justicia y política para poder nosotros resolver nuestra primera etapa o fase, que es un problema agrario. En nuestro caso particular en México, estas personas fueron Miguel Hidalgo Costilla, María Morelos, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, por lograr algunos, ¿no? Estas personas que hicieron, bueno, históricamente nosotros sabemos que estas personas dieron inicio a un movimiento libertario en nuestro país. Y entonces, gracias a estas personas y la legislación agraria se convierte en ley y la misma se integra dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así es como nace la doctrina agraria. Entonces ya vimos lo que es un problema agrario, ya vimos cómo nace la doctrina agraria, ahora vamos a ver qué es una reforma agraria. Bueno, la reforma agraria fue el resultado de las medidas que un gobierno obtuvo de la
aplicación de su legislación y medidas administrativas en cuanto al problema agrario. Y a razón de todo lo que pasó por el problema agrario es que nosotros tenemos ya un derecho agrario establecido, el cual con sus fuentes históricas, su parte objetiva y análisis lógico-jurídico de su deber ser normativo, aplicado a la realidad, bueno, pues nos ayuda a superar nuestros errores, a pulir aciertos, a crear nuevas formas para regir las nuevas situaciones y relaciones sociales que la dinámica social presenta en el campo. Es menester recordar que el derecho no es una rama estática, el derecho siempre va a ser evolutivo y va a ser cambiante. Ahora, para seguir adentrándonos un poco más en los antecedentes históricos del derecho agrario mexicano, vamos a entrar a las etapas que son pues, primordiales o base de toda la historia del derecho agrario mexicano. ¿Desde dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar desde la época precolonial. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó en esta época? Durante la época precolonial, la distribución territorial fue demasiadamente desproporcionada, toda vez que los señores y los guerreros tenían las mejores tierras en cuanto a la calidad y a la cantidad. Sin embargo, al pueblo y a la clase eclesiástica, bueno, pues también les asignaron tierras. Pero es menester también hacer la observación, pues que había una distinción entre esas tierras, ¿no? Las tierras de mejor calidad y las que tenían mejor aprovechamiento, pues eran de los señores y los guerreros, y al pueblo y a la clase eclesiástica, bueno, pues solamente son las tierras suficientes que tú necesitas para sobrevivir, ¿no? ¿Qué más pasa? La gente del pueblo poseía ciertas tierras, eran pequeñas extensiones a las cuales se les denominaba calpudis, la cual era una parcela pequeña y pertenecía al calputlayi, que eran unas parcelas formadas por familias como una comunidad. Es decir, aquí no meramente le hacen entrega a la persona, sino le hacen entrega de las tierras a la comunidad como una sola familia. El concepto del calputlayi distribuía entre los solicitantes del mismo barrio, es decir, de la misma familia, tierras para su explotación y su uso personal. Sin embargo, como les comenté hace rato, la propiedad de esta tierra pues no era de la persona a la cual se la asignaban, sino era de la familia o la distribución del barrio donde se le daba esa tierra, es decir, era algo comunal. No es solamente te entrego el derecho a ti, a Juan Pérez, sino te lo entrego a la familia Pérez o al barrio X, es tierra para toda esta porción de población. Ahora, una vez que los conquistadores europeos del siglo XV arriban a nuestro continente americano y someten al pueblo, el contraste de razas y culturas motiva a las polémicas lucha entre los conceptos de qué es qué y quién es quién, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues el pueblo obviamente se empieza a defender. Asimismo, el formalismo de la iglesia en esa época trata de destruir a la cultura aborigen, es decir, llegan los conquistadores, nos tratan de someter a nosotros y bueno, entra aquí la iglesia con su formalismo donde nos dice, hay que establecer si una persona es hombre o si una persona es bestia. Y si me dicen, esta persona es bestia, bueno, aún así hay que especificar si esta, si es una bestia libre o es un esclavo. El problema agrario prácticamente en lo que es nuestro territorio o en América nace desde la llegada de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés al continente. Es decir, cuando llegan los conquistadores, ingresan con sus soldados y bueno, empieza la distribución de las tierras, empiezan a adquirir tierras de los indígenas, haciendo ahí prácticamente lo que es el primer problema agrario en México. Pasemos de la etapa precolonial a la etapa colonial. ¿Qué pasa? Bueno, en la precolonial están llegando los conquistadores, en la etapa colonial, bueno, ya somos conquistados. Durante esta etapa y la llegada de los españoles, la primera propiedad que pasó a sus manos fue la de los particulares y sobre todo la que pertenecía a los señores y los guerreros y la casta sacerdotal. Esto a razón de su valor y significado. ¿Por qué? Bueno, porque para los conquistadores españoles era más importante, pues la tierra que tenía mayor plusvalía. Ellos no iban a llegar a fijarse en el calputlayi, que era
la tierra comunal, sino en la tierra que era de los señores y de los guerreros. ¿Por qué? Bueno, como se les ha repetido en diversas ocasiones, porque era la tierra que valía más, era la tierra que tenía mayor explotación futura. Hay que recordar que la conquista no se hizo en masa, por lo cual la Nueva España, aún después de ser conquistada, pues tenía ciertas zonas inexploradas a las cuales el hombre europeo, los conquistadores, no se aventuraron a entrar a estas ciudades de inmediato. Y pues es sobrado, es vasto decir que una vez que este pueblo fue conquistado, pues ninguna propiedad indígena fue respetada en cuanto a su regla de propiedad, ¿no? Llegan los españoles, arrasan, tierra que veo, tierra que me quedo, es mía, de la nuestra. Durante el coloniaje, la distribución territorial y la explotación agrícola fueron un problema muy grave, a razón de que de dicha conquista no se siguieron los lineamientos de las leyes de las Indias. ¿Qué es esto? Las leyes de las Indias es una recopilación de 4 tomos donde pues se daban las reglas básicas de la conquista. Ojo para ti, alumnos, esta va a ser su primer tarea que se les va a subir a la plataforma de Classroom para el día de mañana. Los que gusten ir adelantando, que estén pendientes ahorita la transmisión en vivo, bueno, hay que ir buscando que vamos a realizar una síntesis, si ustedes gustan hacer la manera de resumen o si lo quieren hacer con sus palabras, bueno, realicemos un ensayo sobre qué eran las leyes de las Indias. Necesitamos muchas cosas, es una breve recopilación de máximo, supongo que 2 cuartillas es suficiente para que me puedan explicar ustedes a grosso modo qué eran las leyes de las Indias, dónde nacieron, para qué servían, y si llegan a encontrar ciertos de los articulados que contenían estas leyes, bueno, pues explicarlos para poder nosotros entender cuáles debieron de ser los lineamientos que la conquista debió de seguir al momento de llegar a invadir. Les recuerdo esta actividad que se va a solicitar. Estar establecida el día de mañana martes en la plataforma de clase. Seguimos. Ahora, en el México independiente y contemporáneo, pues nosotros encontramos ya problemas agrarios ya definidos. ¿A razón de qué? Bueno, pues que había una división de tierras, ¿no? Pero toda la legislación que se tenía estaba fundada y emitida en planteamientos incompletos y erróneos, los cuales, bueno, pues era tener una terrible consecuencia, ¿no? Porque si nosotros pasamos una ley en una hipótesis que es falsa, pues a su vez nuestra legislación pues no va a ser la correcta o la idónea para nosotros utilizarla en ese sentido. Toda vez que la solución que tenían los españoles, bueno, se permitió a los colonizadores agrícolas adquirir terrenos baldíos no propios para cultivos. ¿Por qué? Bueno, porque como les comento, ellos llegaron a repartir tierra. Tierra que se encontraba, tierra que repartía, ¿no? Estas leyes eran absurdas con la realidad y no se podían o no se pueden calificar de otra forma más que un fracaso legislativo. ¿Por qué? Bueno, pues por la misma situación, que tenemos una ley que está basada en una hipótesis que no es cierta, que no es verdad, y a su vez, pues una legislación errónea, ¿no? En pocas palabras, la colonización se utilizó de una manera ingenua como un medio único e indirecto para contrarrestar el latifundio creciente. Toda la legislación de este momento partía del falso supuesto que con el único hecho de nosotros distribuir la tierra se iba a resolver ese problema. No es que si me están diciendo acá, acá, tierras para allá, y vamos a empezar a distribuir toda la situación y que nadie se quede sin una tierra. Y al momento de poner tierras a todos, eso iba a solucionar el problema, ¿no? Esto es, pues, parte de la mala legislación que se dio en esa época. Ahora, del descontento social que hubo en esta época, se hizo notar en general. Y básicamente, el 5 de octubre de 1910 se elaboró el Plan de San Luis, al cual le siguió el Plan Zapatista Ayala el 27 de noviembre de 1911. Para Venustiano Carranza, la revolución agraria no solamente era el de repartir tierras,
sino Carranza señaló que debía llegarse a un equilibrio en la conciencia nacional, deduciéndose de dicha idea de Carranza, bueno, la reforma agraria. Y es así que nosotros llegamos, gracias a esta reforma, bueno, a la modificación de los artículos 27 y 123 constitucionales el 5 de febrero de 1917. Estableciéndose en el artículo 27 las bases para nosotros poder formar una ley agraria como tal. Si nosotros entramos a ver, a buscar en el Congreso la ley agraria, y si notan una parte, una seña particular, es esta comienza. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República. Empezando un poco ya tenemos lo que es la historia del derecho agrario, de dónde viene, cuáles fueron las etapas. Vamos a sentarnos o a plantear meramente qué pasa en el derecho agrario nacional. Específicamente lo que nos compete a nuestra entidad federativa, Baja California. Baja California, específicamente en la ciudad de Ensenada, cuenta, nosotros aquí en la ciudad contamos con un tribunal unitario agrario. El tribunal unitario agrario que se nos asigna a nosotros es el tribunal, es el TUA número 45, el cual, para mayor información o para que ustedes vayan relacionándose con el tema, está ubicado en la calle Primera, donde se sacan la solicitud para la casilla militar, donde está el mundo infantil. Por donde está la Honda, ahí enfrente está el Tribunal Agrario número 45. ¿Cuál es la distribución territorial que tiene nuestro TUA 45 aquí en la ciudad? Bueno, a este tribunal le toca desde la ciudad de Tijuana hasta el paralelo 28 hacia el sur. Justo en la línea divisoria que divide Baja California con Baja California Sur, hasta ahí llega bueno, el ámbito jurisdiccional de este TUA número 45. ¿Okay? Desde Tijuana hasta el paralelo 28. ¿Okay? Más adelante voy a tratar de conseguirles una visita guiada virtual al TUA 45, así como algunas pláticas con ciertos funcionarios que laboran ahí para que nos platique un poco más. Hasta ahorita, dudas o preguntas que tengamos. Pues chicos, si no hay dudas o preguntas, ese sería el tema introductorio hasta el día de hoy. Estén atentos para hoy en la noche, tal y como les comenté al principio, es subida de material día lunes y miércoles pendientes para la tarea de mañana. No olviden estar pendientes todos los lunes a la clase que se va a llevar aquí por este medio, en la situación de Universidad Nacional.
Ahora, una vez que pasamos de ver todas las etapas del lector, Jóvenes, vamos a ir al corte y regresamos. Se atrasa un poco.